Lo que vamos a leer a continuación es un extracto, un capítulo. Vamos a leer un capítulo del libro llamado Jesús y las raíces judías de María. Así, vieron de que hace unos días les vengo diciendo que vengo leyendo una serie de libros que están relacionados con la fe católica y su vínculo con el judaísmo del siglo I, o sea, esas raíces judías que alimentan la tradición católica, esa relación, bueno, que muchas veces es desconocida por la mayor parte de nosotros los católicos. Este capítulo me llamó poderosamente la atención, lo leí esta mañana recién, Dice lo siguiente: Jesús y las raíces judías de María es el título del libro. Lo pueden buscar en Amazon. El libro, la verdad es que no cuesta mucho. Creo que cuesta $6 para formato Kindle. Yo los compro formato Kindle. Y acá tenemos el nacimiento del Mesías. Es el capítulo 6. Presten atención. Vamos a ir leyéndolo a un ritmo considerable. ¿Está bien? Pero presten atención mucho. Al menos a mí, capaz que ustedes dicen, no, che, la verdad que esto era. Bueno, a mí, la verdad, me sirvió muchísimo. Me gustó mucho lo que leí. Me gustó mucho lo que leí. Por eso se los comparto. El nacimiento del Mesías, capítulo 6. Dice: de todas las experiencias memorables de mi vida, el nacimiento de mi primer hijo se encuentra en lo más alto de la lista. Y lo que se quedó grabado en mi memoria fue cómo ese nacimiento aunó de un modo misterioso el dolor y la alegría, la relación entre el dolor y la alegría. Bueno, acá en esta primera parte del capítulo empieza como que nos introduce en el tema mediante una experiencia de vida. Así que mucho esto no lo vamos a consumir. Vamos a la parte acá, a la parte en donde ya se mete de lleno en el tema. ¿Está bien? Acá está. La madre del Mesías. Para desentrañar las raíces judías que posee la creencia cristiana en el nacimiento milagroso de Jesús, debemos volver la vista a sus escrituras y tradiciones. Así descubriremos lo que tienen que decir sobre la madre del Mesías. Al hacerlo, nos encontraremos con dos esperanzas fascinantes y en apariencia contradictorias. El oráculo de Isaías, el nacimiento indoloro del Mesías. Vieron que siempre se discute, y de hecho hace poquito he discutido con algunas personas el caso de el nacimiento, si hay dolores de parto o no en el nacimiento del Mesías. Si la Virgen María atravesó o no por los dolores de parto. ¿Se acuerdan que lo estuvimos analizando ese punto? Este capítulo lo trae de una forma fascinante a ese tema. Dice: para empezar, el Antiguo Testamento parece sugerir que la madre del Mesías no sufriría dolor al dar a luz. En una profecía crucial e ignorada con frecuencia, el libro de Isaías nos habla de una mujer que alumbra a un hijo sin padecer. Presta atención a lo que dice Isaías capítulo 66, versos 7 y 8. Dice: antes de tener dolores, dio a luz. Antes de llegarle el parto, vio a luz varón. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio a luz Sión a sus hijos. Veamos tres aspectos importantes de este pasaje. El primero es que la profecía del nacimiento indoloro aparece justo después del oráculo de Isaías sobre la venida de una nueva creación. Nueva creación. Este es un dato importantísimo. Lo vamos a... No, bueno, nada. Hice macana. Dice: una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, en los que Dios hará una nueva Jerusalén. En esta nueva creación, las consecuencias del pecado de Adán y Eva quedarán borradas. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva quedarán borradas en esta nueva creación. Los hombres ya no trabajarán en vano, ni las mujeres tendrán hijos para sobresalto. Dicho de otro modo, dos de los principales efectos de la caída, el trabajo sin fruto y el parto con dolor, quedarán anulados. En segundo lugar, el nacimiento del hijo de esa mujer es milagroso y sin precedentes, un acto de nueva creación. Es milagroso porque su madre da a luz al hijo antes de llegarle el parto. Antes de llegarle el parto. Isaías 66:7. No tiene precedentes porque nunca antes había ocurrido algo así. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? Claro, no tiene precedente el hecho de que antes de llegarle el parto, una mujer dé a luz. Además, observemos que la identidad de la madre de esa profecía es ambigua. Al principio parece referirse a una mujer individual, quien da a luz a un hijo, también individual.
Pero más tarde describe la ciudad de Sión, otro nombre para Jerusalén, que alumbra a múltiples hijos en cuanto tiene dolores. Vayan siguiéndome porque es realmente revelador lo que vamos a ver en minutos nada más. ¿Cómo interpretar esta profecía misteriosa? No importa lo que digan los comentaristas contemporáneos, para nuestros fines, lo que debemos conocer es la lectura que hizo el judaísmo tradicional. ¿Qué es lo que decían los judíos en el tiempo de Jesús respecto a este pasaje? Y en este caso llama la atención que en sus escritos relacionen una y otra vez la profecía de Isaías 66 con el nacimiento sin dolor del Mesías. Veamos algunos ejemplos. Presten atención. Antes de que le llegue la inquietud, habrá parido. Antes de que le llegue la inquietud, habrá parido. Y antes de que comience a agitarse, como con el dolor de una mujer que alumbra, su rey se revelará. Está describiendo un parto sin dolor. ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Quién ha oído algo así? ¿Esto qué lo dice? El Targum de Isaías 66, capítulos 7 y 8. Es una interpretación judía de la época. El santo, bendito sea, estaba creando la luz del Mesías. Así, antes de tener dolores, dio a luz. Antes de tener dolores, dio a luz. Antes de que naciese el último que esclavizaría a Israel, habría nacido el primer redentor. Génesis Rabat 85:1. En este mundo las mujeres engendran hijos con dolor, pero en el tiempo venidero, en el mundo venidero, ved lo que está escrito. Antes de tener dolores dio a luz, antes de llegarle el parto dio a luz varón. Levítico Rabá 14:9. Fíjense que la interpretación de los judíos de la época respecto al pasaje de Isaías 66 que acabamos de leer, todos parecen indicar que la interpretación es que el Mesías habría de nacer sin que su madre sufra dolores de parto. ¿Y esto quién lo dice? ¿El Vaticano? ¿Lo dice el Papa en la actualidad, siglo XXI? No, lo dicen todas interpretaciones rabínicas de la época de Jesús o de su tiempo. En los dos primeros textos, la profecía de Isaías se relaciona directamente con la venida del Mesías, el futuro rey de Israel. Esto tiene una gran importancia porque exhibe la prueba de que al menos algunos judíos de la antigüedad interpretaron el oráculo como una referencia al nacimiento milagroso del Mesías. Observa también lo que motiva el nacimiento sin dolor del Mesías. Si ese sufrimiento nace del pecado de Adán y Eva, entonces forma parte, por su esencia, de la antigua creación de este mundo. En la nueva, el mundo venidero, las mujeres no vivirán esa angustia. Como la llegada del Mesías marcará el inicio de la nueva creación del mundo venidero, es adecuado que su nacimiento sea también el comienzo de esa creación, en la que las consecuencias del pecado de Adán y Eva quedan inválidas. Quedan inválidas. ¿Se está entendiendo? Vamos bien, ¿no? Se está entendiendo por ahora, ¿no? La profecía de Miqueas, los dolores de parto del Mesías. En el Antiguo Testamento también parece indicarse, y presten atención porque si nos quedamos con una parte nada más, puede ser que no entendamos hacia dónde queremos ir. ¿Está bien? En el Antiguo Testamento también parece indicarse, sin embargo, que la madre del Mesías sí sufrirá durante los trabajos, el parto. Me refiero aquí al conocido oráculo del profeta Miqueas sobre la venida del Mesías. Aunque ya hemos leído antes el pasaje, vamos a hacerlo ahora fijándonos en la imaginería que rodea esos dolores. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. En este pasaje, se me congela el stream de vez en cuando, al menos la transmisión desde acá. En este pasaje destacan tres aspectos, dice. En este pasaje destacan tres aspectos. El primero es que la profecía se refiere claramente a la venida del futuro rey davídico. El que ha de dominar saldrá de Belén, ciudad de David, como en los días de antaño. Por tanto, está hablando de la aparición de un nuevo rey mesiánico.
En segundo lugar, alude también a la madre humana del futuro rey. Es una mujer que padecerá espasmos hasta que dé a luz. Estos espasmos son los dolores, ¿está bien? En este versículo, la expresión hebrea en parto, o más literalmente en esfuerzos, se utiliza en general para describir el sufrimiento que acarrea el dar a luz. En tercer y último lugar, la profecía también dice que el pueblo de Israel en conjunto atravesará un periodo de sufrimiento intenso antes de que llegue su rey. Dios los abandonará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Miqueas 4:3. En las escrituras hebreas, los profetas recurren con frecuencia a la imagen de una mujer dando a luz para simbolizar un momento de grandes padecimientos que preceden a la llegada del rey y a la resurrección de los muertos. Esto es importantísimo. Tras ese tiempo de angustia, el pueblo de Israel regresará a la tierra prometida. Va a haber un tiempo de angustia que le precede. Y luego regresará a la tierra prometida. Y el mismo rey dominará un reino universal que se extenderá hasta los confines de la tierra. ¿Cómo interpretar la profecía de Miqueas sobre la mujer que está dando a luz? Una vez más debemos acudir a las interpretaciones más antiguas de los judíos, y allí descubrimos que el oráculo de Miqueas se relaciona tanto con el nacimiento del Mesías como con un periodo misterioso de tribulación denominado los dolores de parto del Mesías. Los dolores del parto del Mesías son un periodo de tribulación previo a la llegada del Mesías. Veamos las palabras de los antiguos Targum y del Talmud. Dice: Mas tú, Belén Efrata, de ti me ha de salir el Mesías para dominar en Israel, aquel cuyo nombre se mencionó en la antigüedad, desde los días de antaño. Los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Él se levantará y dominará con la fuerza del Señor. El hijo de David no vendrá hasta que el poder de los romanos, en este caso, rodee a Israel durante 9 meses. Como está escrito, entonces los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. El rabino Ulla dijo: que venga el Mesías, pero que yo no lo vea. Y el rabino Abaye le preguntó: ¿por qué dices eso? ¿Por los dolores del parto del Mesías? Pero también se ha dicho, le preguntaron los discípulos del rabino Eleazar, ¿qué haremos para evitar los dolores de parto del Mesías? Eso lo dice el Talmud de Babilonia, Sanedrín 98b. Vemos de nuevo cómo la profecía de Miqueas se interpreta explícitamente como una alusión al Mesías. La mujer que da a luz es la madre del Mesías, pero el Talmud también interpreta su sufrimiento como una metáfora del tiempo de tribulación que precederá la llegada del Mesías. Los rabinos se refieren a esa época de angustia como los dolores de parto del Mesías. O sea que esa mujer que se presenta teniendo dolores de parto a la hora de tener al Mesías, a su hijo, no representa a una mujer que realmente está teniendo dolores de parto como una descripción histórica, sino más bien se presenta de forma simbólica para mostrarle al mundo que va a haber un tiempo de angustia que precede la llegada del Mesías. ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien? Quédense tranquilos que después lo voy a publicar para que lo puedan digerir paso a paso. ¿Está bien? Al parecer había quien creía que la era del Mesías sería tan terrible que estaban dispuestos a no vivirla con tal de que se les ahorrasen los dolores de parto. Eso es lo que dice el Talmud de Babilonia, Sanedrín 98b. De cualquier modo, en ambos textos judíos descubrimos que el Mesías solo llegará después de la tribulación, para dominar finalmente sobre su reinado universal, que se extenderá hasta el confín del mundo. Para resumir lo visto hasta ahora, podemos recordar que, si nos fijamos en las páginas de las escrituras judías y en sus tradiciones, y nos centramos en las profecías sobre la venida al mundo del Mesías, se nos presentarán dos imágenes, en apariencia contradictorias. Isaías profetiza que, en la época de la nueva creación, una mujer dará a luz a un hijo sin el dolor de parto. Sin dolor de parto, que era indisociable de la antigua creación. En la tradición judía posterior, esta profecía se interpretó como una señal del nacimiento del Mesías,
Por otra parte, Miqueas también profetiza sobre la madre del Mesías, pero en su caso describe el sufrimiento que padecerá al dar a luz. En la tradición judía se interpretó este oráculo como los dolores de parto del Mesías, el tiempo de sufrimiento que precederá al tiempo de salvación. O sea, esto lo que quiere decir es que, en definitiva, Isaías enseña que el Mesías iba a nacer de forma sobrenatural, sin dolores de parto, por parte de la madre, pero que a su vez la Biblia también enseña que la llegada del Mesías iba a ser precedida por tiempo de angustia. Y este tiempo de angustia de forma simbólica es presentado en un contexto judío como tiempos de dolores de parto. ¿Se está entendiendo? Esperen porque todavía falta más. Es clave cómo lo entiende la iglesia primitiva a estos pasajes. ¿Está bien? ¿Cómo interpretar las contradicciones? ¿Qué nos dice María? ¿Qué nos dicen de María, la madre de Jesús? ¿Sufrirá los dolores del parto del Mesías o no? Para responder debemos volver a los escritos del Nuevo Testamento, donde la misteriosa imagen de los dolores de parto de la madre del Mesías aparecen en dos ocasiones, en el Apocalipsis y en el Evangelio de Juan. Los dolores de parto de María. Presten atención. Con estas antiguas profecías y tradiciones judías en mente, vamos a estudiar los pasajes del Nuevo Testamento en los que se describen los dolores del parto de María para tratar de verlos con los ojos de los judíos de la antigüedad. No empezaremos por el Evangelio, nos vamos a acercar una vez más a las páginas de la visión de Juan en el Apocalipsis. La mujer de Apocalipsis, los dolores de parto de la crucifixión. Con diferencia, la descripción más explícita de los dolores de parto de María en el Nuevo Testamento aparece en la visión de Juan de la mujer vestida de sol, que da a luz a un hijo que es arrebatado hasta lo alto. Apocalipsis capítulo 12, verso del 1 al 6. Como hemos visto en el capítulo 2, hay argumentos sólidos para concluir que el niño que nacerá es sobre todo una persona, Jesús el Mesías, y que la mujer que da a luz es también una persona, María su madre. Con esta idea vamos a retomar por última vez el pasaje y en esta ocasión nos fijaremos en el sufrimiento de la madre del Mesías. ¿Está bien? Dice, Apocalipsis capítulo 12. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para allí ser alimentada 1260 días. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 6. A primera vista, parece evidente que el niño representa a Jesús y a la mujer, a María, por lo que la escena en la que grita con dolores de parto y con tormentos de dar a luz tiene que ser una descripción del parto doloroso que sufrió en Belén. Así es como lo interpretan hasta hoy los que afirman que María dio a luz de forma habitual. Esto es, por lo general, las acusaciones con las que nos encontramos los católicos de parte de muchos protestantes diciendo esta es la descripción de una mujer que sufre con dolores de parto, de manera natural, como habitualmente las mujeres dan a luz. Sin embargo, como han señalado otros académicos contemporáneos, este pasaje del Apocalipsis no es una biografía, sino una visión. Hay varias razones para pensar que la imagen de una mujer sufriendo los dolores de parto no es una descripción literal de lo que sufrió María en Belén durante el nacimiento de Jesús, sino una imagen simbólica de lo que padeció en el Calvario durante su crucifixión. La palabra que se emplea para hablar de tormento o angustia en griego, esta palabra que no la voy a leer, de la madre del Mesías no suele emplear en las descripciones habituales de los dolores de parto. No se suele emplear en las descripciones habituales de los dolores de parto. Como escribe un experto en el Nuevo Testamento, es un hecho que en la Septuaginta, en el Nuevo Testamento, en los apócrifos y en los papiros y escritos de los padres,
no hay un solo caso en el que el verbo besanizo se utilice para referirse a los dolores al dar a luz. En el Apocalipsis esa palabra se aplica al tormento o a la tortura. Y acá tenemos los ejemplos, Apocalipsis 11, 10, 9, 5, 14, 10, 10, 20, 10. El uso de un término tan infrecuente para describir los sufrimientos de la madre del Mesías sugiere que el Apocalipsis está recurriendo al simbolismo de los espasmos del parto como referencia a las tribulaciones de la época venidera. Vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? Aún es más importante señalar que, si interpretamos el alumbramiento de ese niño como la descripción literal de lo que ocurrió en Belén, entonces nos topamos con un problema, porque justo después del nacimiento, el niño es arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Claro, si ese niño es Jesús, nadie puede pensar que esto es una descripción biográfica de los hechos. ¿Por qué? Porque si ese niño es Jesús, ¿cómo puede ser que inmediatamente luego de haber nacido, Dios lo arrebata para su trono? Lo arrebata para sí. ¿Cómo puede ser? Si la ascensión de Cristo se da luego de su resurrección. No puede ser una descripción biográfica del nacimiento de Jesús. Hay elementos que refieren a la persona de Jesús como personaje histórico, a María como su madre como personaje histórico, pero no deja de ser una visión cargada de simbolismo. Simbolismo que pretende comunicar una idea que no necesariamente corresponde a una cronología de hechos históricos. ¿Dónde se narran las infancias de Jesús y su ministerio público? Faltan, porque no es una descripción literal, sino simbólica de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, donde se sienta a la derecha de Dios Padre. Por último, como han subrayado los exégetas católicos y protestantes, la descripción de Juan de la mujer sufriente se basa de un modo directo en la profecía de Isaías del nacimiento indoloro del Mesías. Veamos el paralelismo en griego. La madre del Mesías en Isaías y la mujer en el cielo en Apocalipsis. Dolores de parto, sufren ambos. Dolores de parto. Ambos escapan y ambos dan a luz un varón o un niño. Esta es la comparación de Isaías 66 en la Septuaginta en contraste con Apocalipsis 12 del 2 al 5. Si Juan hubiese querido subrayar que María sufrió literalmente los dolores del parto, ¿por qué aludir a la profecía del Antiguo Testamento en la que la madre del Mesías escapa de ese sufrimiento? ¿Por qué? He aquí una explicación, porque Juan no busca que sepamos que María sufrió al dar a luz. He aquí una explicación, porque Juan no busca que sepamos que María sufrió al dar a luz. Su objetivo es otro. Apocalipsis 12 no es una descripción literal del misterio de la Natividad, sino una representación apocalíptica del misterio de la cruz. En palabras del experto francés en el Nuevo Testamento, André Feuillet, el nacimiento mesiánico del Apocalipsis se refiere directamente no al nacimiento de Cristo en Belén, sino al misterio de la mañana de la Pascua. Los dolores de parto se corresponden con el Calvario. El tormento de la mujer de Apocalipsis 12 es el que padeció María cuando vio a su hijo morir en la colina del Gólgota. Esperen un cachito porque esto todavía no termina, porque es clave saber cómo los padres de la iglesia, cómo los primeros cristianos interpretaron estos pasajes. Es clave, es clave. Dice, el Evangelio de Juan, la hora de la mujer y la crucifixión. Si aún hubiesen dudas sobre la relación entre la muerte de Jesús y los dolores de parto de María, podemos recurrir a otro libro del Nuevo Testamento atribuido a Juan, el cuarto Evangelio. El parto como metáfora de la pasión y muerte de Cristo no es exclusivo del Apocalipsis. En el Evangelio de Juan, durante su discurso en la última cena, el mismo Jesús recurre a la imagen de la mujer, que sufre esos dolores como metáfora de su cercana pasión, muerte y resurrección. Aunque en los debates sobre María suele pasarse por alto este pasaje intrigante, resulta de gran ayuda para interpretar correctamente el significado de la mujer que da a luz en Apocalipsis. Presten atención a lo que dice la Biblia en el Evangelio de San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, «Dentro de poco ya no me veréis,
y dentro de poco me volveréis a ver. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os podrá quitar. La clave es que Jesús, cuando le cuenta a los discípulos lo que va a venir, que es su muerte por crucifixión y su resurrección, recurre a la misma metáfora, recurre al mismo simbolismo. Dice, Jesús mismo, al narrar su pasión, lo que viene, dice, la mujer cuando va a dar a luz, utiliza la misma simbología. La mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Está refiriéndose a los dolores de parto y a esa relación que hay entre los dolores de parto con el gozo del nacimiento, con el gozo de traer un nuevo hombre al mundo. Esa relación, de forma simbólica, Jesús la utiliza para referirse a esta relación que va a haber de gozo y tristeza en pasión y resurrección de Cristo. Es obvio que Jesús se refiere aquí a su propia muerte, ya no me veréis, y resurrección, me volveréis a ver. En este contexto apela a la imagen misteriosa de una mujer cuya hora de dar a luz ha llegado. Mientras está con los dolores, está triste, pero al dar a luz no recuerda el aprieto a causa del gozo. Y acá la relación que hay entre ambos pasajes, ¿no? Como prosigue diciendo Jesús, les habla en parábolas. Dice que le está hablando en parábolas, utilizando metáforas. Dicho esto, hay que preguntarse, ¿por qué recurre a una metáfora tan extraña? Dada la brutalidad de la crucifixión romana, considerada en general como la peor forma de morir, ¿por qué Jesús escoge comparar su pasión y muerte con la hora de la mujer en el parto? Por una parte, podría aducirse que Jesús emplea esa metáfora porque el nacimiento es, de hecho, una intensa combinación de sufrimiento extremo y de extrema alegría. Sin embargo, a mi juicio, hay más. En el Evangelio de Juan, la palabra hora, en griego hora, se usa como una especie de término técnico para referirse al misterio de la pasión y la muerte de Cristo. Es más, el uso que hace Jesús de la imagen de una mujer que da a luz parece extraído de la idea judía de los dolores de parto del Mesías, la época de angustia que desembocará en la era de salvación. Tal vez Jesús tomó esa metáfora de la hora de la mujer para aludir a su sufrimiento en la cruz y de un modo concreto al de su madre María. Para refrendar esta idea podemos leer de nuevo la descripción que hace Juan de la muerte de Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella a su discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Se ve ahora lo que ha ocurrido? Fue el cumplimiento de las palabras de Jesús en la última cena. Había comparado su muerte, su pasión y muerte con los dolores y la pena de una mujer cuya hora de dar a luz llegaba. Así que en ese momento la crucifixión se convertía en la hora del dolor de María, a quien Jesús se dirige llamándola mujer. El uso de los términos no es casual, precisamente porque María es la madre de Jesús. Sufre al pie de la cruz de un modo único, de tal forma que la muerte de Jesús también se convierte en su hora, la hora de la angustia y la pena maternal. Y puede que la profecía sobre la hora de la mujer que hace Jesús sea la única referencia en el Nuevo Testamento a la experiencia de María sobre Jesús resucitado de entre los muertos. Aunque por el momento está triste, en la resurrección vivirá el gozo. El seno de María y la tumba de Jesús. El seno de María y la tumba de Jesús.
Sospecho que en gran parte de lo que he expuesto en este capítulo habrá sorprendido a muchos lectores. Según mi experiencia, pocos son conscientes de que las escrituras judías contienen una profecía sobre la mujer que dará a luz al Mesías sin dolor. Y la mayoría no está familiarizado con las creencias judías tradicionales acerca de la era de salvación, a la que precederán los dolores de parto de ese Mesías. Del mismo modo, si mis años de enseñanza tienen alguna validez, prácticamente todos los estudiantes que leen la descripción de Apocalipsis de la mujer vestida de sol que grita por dolores la toman como una narración literal del intenso sufrimiento de María en Belén. Desde luego, así se refleja el nacimiento de Jesús en las películas actuales. Siempre se refleja con un sufrimiento de la madre teniendo o dando a luz a su hijo, ¿no? No obstante, al fijarnos en el cristianismo primitivo, la situación cambia. Desde los primeros siglos, los cristianos creyeron que la profecía de Isaías se cumplió con el parto indoloro de María en Belén. De hecho, sabían que, como nueva Eva y madre del Mesías, a la Virgen se le ahorró el dolor habitual del parto, precisamente porque no le ocurriría lo mismo con el sufrimiento extraordinario de ver a su hijo muriendo en la cruz. Concluiremos este capítulo dedicando unos momentos a estudiar lo que creían los primeros cristianos sobre el nacimiento milagroso de Jesús y a descubrir por qué eso es importante. Fíjense qué golazo que se anota acá este autor en este momento. Presten atención. El nacimiento indoloro de Jesús, cumplimiento de las profecías de Isaías. En primer lugar, como ya se ha dicho, desde la antigüedad los cristianos creían, en general, que María no había experimentado el dolor habitual en su parto y que tanto la concepción como el nacimiento de Jesús habían sido milagrosos. Finalmente, esa tradición acabó plasmada en la doctrina del nacimiento virginal. ¿De dónde surgió la idea? En este punto, la respuesta ya tendría que ser obvia. Procedía del oráculo del Antiguo Testamento sobre el nacimiento indoloro del Mesías, en Isaías 66. Los escritores cristianos afirman una y otra vez que el nacimiento de Jesús fue milagroso, y además lo hacen porque consideran que con él se cumplió el oráculo profético. Esa creencia se remonta, de hecho, hasta uno de los primeros autores posteriores al Nuevo Testamento, San Irineo de León, siglo II, quien recopiló en un libro el resumen del contenido básico de la fe apostólica. También aparecen otros autores como Gregorio de Niza. Leamos ambos. Presten atención lo que va a decir San Irineo de León en el siglo II. Y en cuanto a su nacimiento, el mismo profeta Isaías dice en otro lugar que antes de tener dolores dio a luz, antes de llegarle el parto dio a luz varón. Y así recoge el nacimiento inesperado y extraordinario de la Virgen. Ireneo, demostración de la predicación apostólica. Siglo II. En el siglo II, ya obispos de la Iglesia Católica enseñaban que la Virgen María había tenido un parto milagroso, sin sufrimiento. Esto no es una idea novedosa. Esto no es el desarrollo legendario con el pasar del tiempo en el que los cristianos, por causa de la idolatría que sentían por María y la divinización de María, le buscaron la vuelta para también atribuirle un tipo de nacimiento milagroso al Mesías. Esto no tiene que ver con María, esto tiene que ver con Cristo, porque la venida de Cristo inaugura el mundo venidero, y en el mundo venidero ya no hay más dolor de parto para la mujer, porque el dolor de parto para la mujer es consecuencia del pecado. En el mundo venidero ya no hay más consecuencia del pecado, no se sufre más la consecuencia del pecado. Entonces, ¿quién iba a ser el que iba a inaugurar y marcar el precedente del mundo venidero sino Jesús a través de su propio nacimiento? Es por eso que la Virgen María, como la nueva Eva, pero sin pecado, aunque Eva había nacido sin pecado, como primera mujer no tenía pecado, luego cae en pecado. En este caso, la Virgen María, sin cometer pecado, habiendo nacido sin pecado, habiendo sido la madre del Mesías, quien inaugura cronológicamente para los hombres el nuevo mundo, no va a sufrir dolores de parto. Y es por eso que los primeros cristianos ven en la Virgen María y el nacimiento del Mesías el cumplimiento de Isaías 66, un parto indoloro, sin dolor. Y esto ya lo sostienen en el siglo II. No es
por María, es por Cristo. Lo que los católicos afirmamos de María, lo hacemos en consecuencia de su relación con Cristo. Ella es la madre de Cristo. Por causa de quién es su hijo, se hacen afirmaciones de la madre. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entre los miles de hombres nacidos de Adán, que les sucederán hasta que la naturaleza prosiga con los nacimientos posteriores, solo Jesús vio la luz con un modo distinto de nacer. De hecho, solo su nacimiento se produjo sin dolores de parto, y solo él comenzó a existir sin que mediasen relaciones. Hasta el profeta Isaías afirma que su nacimiento fue sin dolor, cuando dice que antes de nacer, antes de tener dolores, dio a luz. Antes de llegarle el parto, dio a luz varón. Gregorio de Niza, en el siglo IV, año 300, y ven que los cristianos a una sola voz leían Isaías 66 como una profecía cumplida en el nacimiento de Cristo en la Virgen María. Esa mujer que ha de dar a luz a un varón sin llegarle el parto o sin tener dolores, era la Virgen María. Y eso lo afirman los cristianos a partir del siglo II. En ambos ejemplos, la visión de un nacimiento libre de dolor se basa directamente en la profecía de Isaías 66 sobre el parto del Mesías. Aunque hoy son muchos los cristianos que ignoran este vaticinio, los de la antigüedad conocían a fondo las escrituras judías e interpretaban la vida de María a la luz del Nuevo Testamento y también del Antiguo. María sufrió los dolores de parto en la crucifixión. Por otra parte, los autores clásicos cristianos veían con idéntica claridad que el nacimiento milagroso de Jesús no supuso que María se viese libre del sufrimiento. Aunque la Virgen no padeció el dolor del alumbramiento, tampoco se le ahorraría la angustia de ver a su hijo morir en la cruz. No sé de nadie que haya expresado esta creencia con más belleza que el gran autor cristiano oriental Juan Damasceno. En un libro de influencia enorme en el que resume la fe cristiana ortodoxa y universal, el Damasceno dice: habiendo nacido de mujer, su nacimiento fue según las leyes del alumbramiento. Pero al no tener padre, su nacimiento estuvo por encima de la naturaleza de la concepción. El placer no lo precedió y el dolor no lo siguió, según el profeta Isaías, quien dice: antes de tener dolores dio a luz, antes de llegarle el parto dio a luz varón. Fíjense cómo todos los autores cristianos primitivos utilizaron este pasaje para justificar sus creencias en que María había dado a luz sin dolor. Pero igual que el concebido mantuvo intacta la virginidad de quien lo concibió, del mismo modo el que nació preservó su virginidad, pasando a través de ella sin romperla. Esta mujer bienaventurada, a la que se juzgó digna de recibir dones sobrenaturales, sufrió estos dolores de los que había escapado en el parto, en la hora de la pasión, padeciendo por su cercanía maternal con el fruto de sus entrañas, y cuando contempló a quien sabía que era Dios por el devenir de su concepción. Muerto como un malhechor, el pensamiento la atravesó como una espada, y de ahí el significado de este versículo: y a ti una espada te traspasará el alma, en Lucas 2:35. Pero la alegría de la resurrección transforma el dolor proclamando Dios a quien murió en la carne. Juan Damasceno, siglo VIII. Para Juan Damasceno, es evidente que el hecho de que a María se le evitase aquello que tantas otras mujeres a lo largo de la historia han tenido que soportar, y por lo que un gran número fallecieron, no implica que esté por encima del ser humano o que se eleve sobre los sufrimientos. Al contrario, si consideramos seriamente tanto la humanidad como la divinidad de Jesús, entonces la angustia por la que pasó María al pie de la cruz, que el Apocalipsis describe como un tormento, resulta literalmente inconcebible, porque la Virgen no solo vio perecer a su hijo, sino que lo hizo sabiendo de quién se asfixiaba lentamente y moría con la muerte más horrible y vergonzosa, la de la cruz. Era el Hijo de Dios.
Por lo tanto, puede afirmarse que María se hundió en las aguas del dolor con mayor profundidad que ningún otro ser humano. Al hacerlo, se identificó con todas las madres que sufren por sus hijos, y así como Jesús es aquel a quien Isaías llamó varón de dolores, la Virgen, madre del Mesías, puede ser invocada como madre de dolores. Este es el significado más profundo del simbolismo de los dolores de parto y la mujer de Apocalipsis 12, como escribió San Juan Pablo II. La mujer vestida del sol se identifica en cierto sentido con María, porque la imagen de los dolores de parto se refiere a la madre de Jesús junto a la cruz. Es muy bueno esto. El significado del nacimiento milagroso. Ya estamos terminando, ¿no? Sin embargo, aún podemos seguir preguntándonos por qué es eso tan importante. ¿Qué significado tiene el nacimiento indoloro de Jesús y por qué para los autores de la antigüedad tenía tanta trascendencia lo que le ocurriese al cuerpo de María al dar a luz? Por una parte, como la concepción virginal u otros milagros, el nacimiento indoloro de Cristo se consideraba un signo de su divinidad. El ejemplo tal vez más conocido de esta idea procede de una carta del Papa León I, que se leyó en voz alta en el Segundo Concilio Ecuménico de Calcedonia. En este texto, León afirmó el nacimiento virginal de Jesús, pero también explicó su importancia. Según el Papa, fue un signo de que Jesús era al mismo tiempo plenamente humano y plenamente divino. El Hijo de Dios, por tanto, al descender de su trono celestial, entra en las debilidades de este mundo. Sin abandonar la gloria de su Padre, es concebido en un nuevo orden y en un nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo, nacido de las entrañas de una virgen, no tiene una naturaleza distinta de la nuestra, porque su nacimiento fuese milagroso. Porque Él es verdadero Dios, igual que es en verdad humano. Y por lo tanto, en su unidad no hay mentira, y ahí coinciden lo bajo del hombre y lo elevado de lo divino. La palabra realiza lo que pertenece a la palabra, y la carne lo que pertenece a la carne. La una destella con milagros, la otra sucumbe a las injurias. Observa que el nacimiento milagroso en latín, nativitas mirabilis, de Jesús de ningún modo lo aparta de su plenitud de la humanidad, sino que desvela aún más la paradoja de la encarnación, en la que lo bajo de haber nacido de mujer coincide con lo elevado de su nacimiento milagroso, libre de la maldición de Eva. En otras palabras, lo que León creía sobre el parto sin dolor de María se basaba en lo que decía de Jesús. Si Cristo es Dios y hombre en plenitud, entonces cabe concluir que se abaje a la debilidad de este mundo y al mismo tiempo nos ofrezca signos de que no se encuentra sometido al pecado ni a la muerte. El nacimiento milagroso de Jesús puede verse también como un signo de la nueva creación, si te detienes a pensarlo como hemos visto en el capítulo 2. Jesús es el nuevo Adán y María la nueva Eva. Por tanto, resulta adecuado que María dé a luz a Jesús sin pasar por el sufrimiento obligado por el pecado de Eva. Veamos lo que dice al respecto dos de los autores cristianos orientales más influyentes. ¿Cómo habría podido ella dar a luz en medio de dolores, imagen de la maldición primigenia? Si María fue bendita entre las mujeres, entonces estará libre de la maldición del comienzo y de dar a luz a su hijo entre espasmos y lamentos. Efrén el Sirio, siglo IV. Cristo fue escogido para introducir una doble novedad en el orden natural, ya que no comenzó su existencia mediante el pecado ni nació por el dolor. Esto ocurrió por el motivo bien comprensible y no hay en ello nada absurdo. Como aquella que introdujo la muerte en la naturaleza por el pecado fue condenada a dar a luz con dolor, era necesario que la madre de la vida, después de concebir con alegría, diese a luz también con alegría. Gregorio Niza, siglo IV. Si bien para el lector de hoy el dolor en el parto se considera algo natural, los cristianos de la antigüedad lo veían de otra forma. Para ellos, con la mirada puesta en la Biblia judía, ese sufrimiento era consecuencia del pecado. Por tanto, al igual que los judíos creían que las mujeres en la nueva creación no pasarían por ese trance, los cristianos estaban seguros de que la natividad de Jesús fue el comienzo de una nueva creación, y lo que creían acerca de María, la segunda Eva,
emanaba directamente de lo que creían sobre Jesús, el último Adán. Es muy bueno, amigo. Seguiría, pero no quiero aburrir a nadie. Creo que hay suficientes razones para sostener que no solamente la concepción de Cristo, sino también su nacimiento fue un hecho milagroso.